Advertencia: este vídeo considera la información del manga de One Piece, el último capítulo publicado hasta la fecha es el 1059. El título de este vídeo es Kiarok será Nakama, toda la evidencia, y el vídeo es precisamente eso, mostrar toda la evidencia en el manga, el anime, los SBS, y otros medios oficiales. Es decir, este vídeo es una super recopilación de datos completamente objetivos que están ahí para aquellos que quieran encontrarla. Te darás cuenta que la teoría de Kiarok Nakama es más empírica de lo que crees. El vídeo tiene la siguiente estructura. 1. Explicación de por qué la banda del sombrero de paja es uno de los mejores grupos protagonistas del anime y manga, que lo hace especial. 2. Un breve resumen de la historia de Kiarok, cómo se desarrolla junto a la banda, y cómo Oda maneja la expectativa del fandom. 3. Analizamos a Kiarok según los criterios que hace especial a un sombrero de paja. 4. Revisaremos todos los presagios de Kiarok y los paralelismos que presenta con otros personajes. 5. Revisaremos los últimos capítulos, desde el 1056 al 1059. 6. Una opinión personal. Pueden revisar la parte que les guste si no quieren ver el vídeo completo, o si quieren saltarse alguna parte, pero todas las secciones tienen evidencias del manga, SBS y otros medios. En pantalla saldrán los minutos de cada sección. El mejor grupo protagonista del medio. Primero veremos por qué los piratas del sombrero de paja son uno de los mejores grupos protagonistas del medio del anime y manga. Oda ha creado una fórmula especial de crear personajes para que a cualquiera que lea o vea One Piece le guste al menos un Mugiwara. Y esa fórmula se divide en dos conceptos, trasfondo o pasado del personaje y una caracterización única dentro del grupo. Trasfondo. El trasfondo a su vez se divide en dos ejes que en su conjunto arman el concepto de voluntad heredada que en One Piece es muy recurrente, un pasado trágico con una pérdida importante y un sueño, meta o deseo que nace a partir de esa pérdida. Con esto Oda logra dos cosas, empatizar con el personaje a través de su pasado y entender sus motivaciones. Entonces, cada uno cumple con estos dos ejes. 1. Luffy, Shanks pierde un brazo por salvarle de una bestia marina, en su segundo pasado pierde a Sabo, y en la guerra de Marineford Ace muere en sus brazos. 2. Zoro, su mayor rival de la infancia muere de un accidente y hereda su sueño de ser el mejor espadachín del mundo. 3. Nami, sufrió explotación por parte de Arlong que mató a su madre, adquirió el sueño de hacer un mapa mundial. 4. Usopp, su madre muere por una enfermedad y adquiere el sueño de ser un valiente guerrero. 5. Sanji, sufrió bullying de sus hermanos y murió su madre, después el pirata que le salvó la vida perdió una pierna, heredó la voluntad de encontrar el All Blue. 6. Chopper, sufrió discriminación por parte de humanos y renos, y su mentor muere. Hereda el sueño de poder sanar todas las enfermedades. 7. Robin, su isla natal fue destruida junto con su mentor y su madre. Adquiere el sueño de descubrir la verdad del siglo vacío. 8. Frankie, muere su mentor, y sufre un choque que lo obliga a cambiar su cuerpo. Adquiere el sueño de construir el mejor barco del mundo capaz de navegar por todo el mundo. 9. Brook, muere toda su tripulación. Su último deseo es volver a ver a Laboon. 10. Jinbe, sufre la muerte de su capitán, además de la discriminación hacia los Gyojins. Hereda el legado de acabar con la discriminación entre Gyojins y humanos. Caracterización única. Por otro lado, Oda crea a los sombreros de paja como únicos e igualmente importantes dentro del grupo. Este concepto se divide en tres ejes. 1. Tener una forma distintiva de luchar para que las peleas no sean similares entre los miembros. 2. Tener un diseño y chistes fácilmente reconocibles. De esta forma cada miembro tiene una forma de hacer reír distinto a los demás. 3. Tener un rol o función dentro del barco. Cada miembro es especialista, es una disciplina en específico y ningún otro puede hacerlo mejor que ese miembro. Algunos pueden cocinar pero el mejor es Sanji, algunos pueden llevar el timón pero el mejor es Jinbe, algunos pueden lanzar los cañones pero el mejor es Usopp, etc. Esto es algo que vemos como lectores, pero es Luffy en el capítulo 90, nos dice indirectamente que cada miembro es especial. Dice, yo no sé usar espadas, ni navegar, ni cocinar, ni mentir, si ellos no me salvan no podría seguir viviendo. Esta es la forma en que Oda le da importancia al rol que cada uno cumple. Entonces, cada uno cumple con estos tres ejes, dado que la cantidad de chistes en One Piece son muchos no los mencionaré pero todos tienen sus chistes favoritos. 1. Luffy, usuario de fruta, usa el sombrero y pelo negro y corto, capitán. 2. Zoro, espadachín de 3 espadas, pelo verde y muy corto, lleva aretes, espadachín y primer oficial. 3. Nami, clima táctico, conocimientos del clima, pelo naranja corto y largo, navegante. 4. Usopp, francotirador con muchos tipos de armas distintas, pelo negro de longitud largo y rizado, nariz larga, es francotirador e inventor. 5. Sanji, lucha cuerpo a cuerpo usando solo patadas, pelo rubio longitud media con cejas rizadas, cocinero y segundo oficial. 6. Chopper, usuario de fruta Zoan, animal con rasgos humanos y sombrero, pelo café, médico. 7. Robin, usuario de fruta Peremisie, pelo negro y largo, arqueóloga o investigadora. 8. Frankie, lucha basada en el boxeo y distintas armas explosivas, pelo azul, hombre mitad máquina, carpintero e ingeniero. 9. Brook, espadachín estilo esgrimista de una espada y usuario de fruta Peremisie, es un esqueleto viviente y tiene un afro, músico y especialista en infiltración. 10. Jinbe, usa el estilo del Gyojin Karate, es un Gyojin tiburón ballena, timonel y nadador. Cabe destacar que Oda no se limita a una función solamente, personajes como Usopp, Brook, Zoro, Sanji, Nami y Frankie cumplen o cumplieron más de un rol dentro del barco o en una aventura. Entonces, según lo expuesto el siguiente en unirse debería cumplir de cierta forma estos conceptos, no siempre es de forma lineal y calcada, porque Oda cambia el patrón a medida que avanza la historia, ejemplo de esto es la unión de Robin en adelante.
Robin fue una sorpresa al iniciar el arco de la Isla del Cielo y luego tuvo su arco de personaje en Water 7 y Enies Lobby. Frankie fue un enemigo inicial que golpeó a Usopp y luego tuvo un enfrentamiento con Luffy. Brook estaba dispuesto desde el primer vistazo a unirse y solo el inconveniente de su sombra lo detuvo. Jinbe conoció a Luffy en Impel Down y Marineford, se volvieron a ver en la isla Gyojin, la unión se detuvo hasta Whole Cake, y al final se volvió a posponer para asegurar el escape del territorio. Así que para comprobar si cumple con estos conceptos, revisaremos de forma rápida su historia desde Sowa Wano, dando puntos por cada momento en el que se nos mostró que cumplía con un concepto de Nakama, es decir, si tiene un trasfondo, evento trágico con alguna pérdida importante y un sueño o meta a seguir, si tiene una caracterización única, en diseño, forma de luchar y función, que sabemos de entrada que es la de vigía. Además, se dará puntos también para la convivencia con los demás de la banda, porque siempre es bueno ver interacciones ya que la banda tiene una estructura familiar. Esta revisión nos sirve para saber la dirección que Oda le está dando y las expectativas que nos generó como lectores. Además, este resumen nos servirá para recordar todos los eventos importantes para poder citarlos en los análisis de más adelante. Entonces, empecemos. Capítulo 804. Kiarrot se enfrenta a Zoro, pero Wanda interrumpe la pelea. Kiarrot pelea con unos guantes y el electro. Punto para el estilo de lucha, ya que pelea usando sus guantes, estilo cuerpo a cuerpo. Capítulo 805. Kiarrot da un salto para encontrar a Luffy. Punto para función vigía, dado que la observación desde puntos altos es importante para un vigía. Kiarrot y Wanda se presentan a Luffy y lo llevan a la fortaleza. Punto de diseño único, al ser una mink conejo de color blanco y pelo rubio. Capítulo 807. Kiarrot festeja junto a Luffy y los demás. Capítulo 811. Kiarrot lleva a Luffy a visitar a Inuarashi y luego a Nekomamuchi, debido a que ella es una ave de los gobernantes, que son minks que pueden estar despiertos de noche y de día. Punto de vigía, porque tiene las capacidades físicas de hacer guardia durante mucho tiempo sin dormir. Capítulo 823. Kiarrot se infiltra en el Sano. Conclusión de Zou, hasta el momento Kiarrot presenta un diseño y estilo de lucha distintivo, y una habilidad para un puesto. Ha compartido con la banda pero nada significativo todavía. Whole Cake. Capítulo 823. Es aceptada por Luffy y se queda en el barco. Capítulo 829. Kiarrot reemplaza a Pedro como vigía, ven a un 100 pies y lo derrotan. Punto de vigía. Capítulo 831. Kiarrot salva a Chopper y Nami del ataque de Randall. Capítulo 832. Kiarrot se enfrenta a Randall, noquea a su grulla y siguen corriendo para no perder a Luffy. Punto de estilo de lucha, patadas. Capítulo 849. Kiarrot y Chopper vencen a Broly, Randall, Diesel y el cocodrilo noble, con esto tienen el control del mundo espejo para trasladarse dentro de la isla. Punto de estilo de lucha, electro y una capacidad física para alcanzar a Diesel. Capítulo 853. Kiarrot y Chopper salvan a Pedro, y buscan a los demás con ayuda de los espejos y los dibujos de Kiarrot. Punto de relacionamiento con la banda, en este punto Kiarrot y Chopper tienen una relación de hermanos. Punto de vigía, ya que dibujó los rostros de la banda solo con su memoria, y punto de diseño y chistes únicos. Capítulo 855. Todo el grupo Kiarrot, Chopper, Jinbe y Nami localizan a Brook y lo salvan de Big Mom. Capítulo 857. Luffy y Sanji se reconcilian y el grupo decide arruinar la fiesta del té de Big Mom. Punto de relacionamiento con la banda. El plan falla, explota el Tamatebaco y la alianza con Veje se termina. Capítulo 873. Brook y Chopper van a buscar el Zack Submerge y los demás escapan de Big Mom en el bosque. Capítulo 877. Pero Pedro inmoviliza el barco y derrota a Chopper y Brook. Pedro se sacrifica. Antes de morir dice que Luffy es la persona que el clan Mink ha estado esperando por mucho tiempo para traer el amanecer del mundo. Punto de tragedia, pérdida importante y también de una voluntad heredada, ya que las últimas palabras de Pedro son una guía para Kiarrot. Capítulo 878. El barco queda libre y se salvan Chopper y Brook. Kiarrot ataca a Katakuri. Luffy se lleva a Katakuri y Broly al mundo espejo. El barco escapa volando. Capítulo 879. El equipo llora la muerte de Pedro y Jinbe los anima a seguir adelante. Otro punto de relacionamiento con la banda, han pasado varios días junto a la banda y entre todos tratan de superar la muerte de un compañero. Kiarrot actúa como vigía para observar a los piratas dulces en la persecución. Punto de vigía. Capítulo 888. Luego de superar el evento de la super ola, son encerrados por Big Mom por detrás y Daifuku por delante. Kiarrot activa su forma Sulong y ataca a la flota de Daifuku. Punto de estilo de lucha único, tener una transformación situacional. Capítulo 889. Kiarrot logra crear una apertura en la formación y Brook la lleva al barco, mientras descansa del Sulong. Punto de relacionamiento, por el soporte en batalla. Big Mom llega al barco. Jinbe y el equipo la expulsan. Capítulo 894. Kiarrot se recupera, y el grupo sigue escapando de la flota de Smoothie. Capítulo 898. Sanji salva a Luffy y Kiarrot da la noticia del regreso. Punto de vigía. Capítulo 901. Con la ayuda del Germá, los piratas de Sol y Jinbe bloquean el paso para que el resto del grupo escape del territorio. Jinbe se despide del grupo. Capítulo 902. Kiarrot y Sanji tienen una conversación sobre la muerte de Pedro. Punto de relacionamiento y de tragedia personal, por intentar sobrellevar el trauma junto con la banda. Conclusión de Whole Cake. En este punto Kiarrot iba sucesivamente mostrando una y otra vez que conectaba con la banda, que tiene un estilo único en diseño, chistes y como luchadora.
Pero lo más relevante muestra su tragedia en tiempo real y el paso de la voluntad de Pedro como meta personal, que es el amanecer del mundo. En este punto es una seria candidata a unirse a la banda. Capítulo 910, Kiarrot y los demás llegan a Wano. Luffy es atrapado por el remolino. Capítulo 919, Kiarrot y el grupo se reúnen con Luffy. Punto de relacionamiento. Capítulo 955, Kiarrot visita la tumba de Pedro. Punto de tragedia personal. Capítulo 975, en el puerto, aparece en el barco juntos los sombreros de paja. Capítulo 977, Jinbe llega y es recibido por todos. Punto de relacionamiento con la banda, probablemente uno de los más importantes. Capítulo 981, Kiarrot, Nami y Shinobu se ofrecen a salvar a Momo. Capítulo 987, Kiarrot y Nami son atrapadas por Big Mom, pero luego se escapan con un ataque en conjunto. Puntos de relacionamiento, con Nami en este punto tiene una relación de hermanas. Capítulo 989, Jinbe y Robin llevan a Big Mom fuera de la sala principal. Capítulo 992, Big Mom se reúne con Perospero y Kiarrot se dirige hacia allí. Capítulo 995, Kiarrot y Wanda salvan a Marco de la emboscada de Big Mom y Perospero. Punto de vigía, ya que si llegaba tarde Marco no hubiera podido contener a un Yonkou y un comandante. Capítulo 1002, Big Mom y Kaido crean nubes de tormenta y esconden la luna. Capítulo 1006, Wanda y Kiarrot son derrotadas por Perospero. Punto de tragedia personal, el hecho de querer vengarse es una señal que todavía no supera la pérdida. Capítulo 1026, Nekomamuchi e Inuarashi pelean con Perospero y Jack. Luffy y Kaido tienen el choque de Aki del Conquistador y desvanecen las nubes de tormenta. Nekomamuchi e Inuarashi se convierten en Sulong y vencen a Perospero y Jack al mismo tiempo. Capítulo 1027, Kiarrot celebra con Nekomamuchi. Termina la guerra. Capítulo 1053, Kiarrot celebra en el festival junto a los demás. Finalmente en el capítulo 1056 Inuarashi y Nekomamuchi le proponen el puesto de reina de Zou. El detalle de estos últimos capítulos los veremos más adelante. Conclusión, al terminar este arco superficialmente Kiarrot no es una buena candidata para ser Nakama, por la propuesta de ser reina. Pero si ignoramos eso, todos los puntos que hemos considerado siguen estando presentes, y de hecho se profundizan. Recibir a Jinbe es un momento familiar que es casi profético. Y Oda pone énfasis en que Kiarrot todavía no tuvo suerte en la batalla y que era necesario un luchador del calibre de Nekomamuchi para derrotar a Perospero. Teniendo toda esta información en cuenta es más fácil señalar los siguientes datos sobre la construcción de Kiarrot como personaje, cómo encaja en la banda y de qué manera cumple con los conceptos de ser un sombrero de paja. Sueño y voluntad heredada. En un flashback sabemos que Pedro había sido el mentor de Kiarrot desde sus días de entrenamiento como mosquetero, siendo el que le regaló los guanteletes que utiliza cuando lucha y el que le ayudó a entrenar su forma Sulong. Fueron formando un vínculo, casi como un padre, ya que hasta el momento no se sabe nada sobre los padres de Kiarrot. Pedro en su pasado, quiso ayudar a Roger en su viaje, pero era muy pequeño para acompañarlo, sin embargo, Pedro entendió que todos tienen su momento de brillar. En sus últimas palabras Pedro le contó su creencia de que los sombreros de paja son los que la tribu Minca ha estado esperando por siglos para traer el amanecer del mundo. Que un día ella llegará a comprender la importancia de seguir adelante y de ayudarles en su viaje. Con todos estos eventos de Whole Cake sufre su pérdida y hereda la voluntad de Pedro, ir en busca del amanecer del mundo, algo sumamente significativo, probablemente sea una de las cosas que tenga que ver con el reino antiguo y los secretos del mundo. Para cumplir con ese objetivo es imperativo seguir adelante, y junto a los sombreros de paja es la mejor opción sabiendo que Luffy es el hombre que será el rey de los piratas. Un dato de caracterización que apoya la relación de Kiarrot con el amanecer es su rol como ave de los gobernantes que pueden estar despiertos de día y de noche siendo una conexión entre los dos estados, curiosamente los momentos donde se pasa de día a noche es el atardecer y al contrario es el amanecer. Rol o función en el barco, vigía. Aporta un rol único en la tripulación. Durante todo el escape de Whole Cake, Kiarrot estuvo en el puesto de vigía, avisando de enemigos y manteniendo alerta a Nami y Jinbe que llevaba el timón. Y esta función ningún otro tripulante puede hacerlo mejor que ella, es la mejor vigía que pueden tener. Tiene las capacidades físicas y mentales para ello, está acostumbrada a dormir poco por su trabajo de aves de los gobernantes, donde tenía que estar despierta con Inuarashi en el día y en la noche con Nekomamuchi, esto es demasiado conveniente como para ignorarlo, también puede dar grandes saltos para tener mejor punto de observación desde un punto alto. Esta habilidad fue una de las primeras vistas en ella en su presentación en el capítulo 805. Estilo de pelea distintivo y su fuerza. Si revisamos el estilo de pelea de las mujeres del mundo de One Piece, la mayoría usan armas o habilidades especiales de fruta, tecnología o factor linaje, ejemplos son Bouni, Nami, Robin, Smokey, Reihu, Shinobu. Hay casos especiales como Hancock que usa su fruta y un estilo de lucha usando patadas, Tachiji que solamente usa espadas y Big Mom que usa su fruta y su espada pero sigue siendo una luchadora completa que es excepcional en golpes cuerpo a cuerpo. Solo unas pocas usan un estilo de golpes cuerpo a cuerpo de corto alcance como Altai, Black Maria y Kiarrot. Y de estas últimas tres, Kiarrot es la única sin fruta que potencia los ataques físicos. Con respecto a la banda, contrasta con Nami y Robin que la mayoría de veces son mejor peleando a distancia, aunque eso cambió un poco con la unión de Zeus y el Clima Attack y el Demonio Flare, pero hay que recalcar que son estilos completamente diferentes de pelear. En relación a la correcta valoración de su fuerza.
Creo que una estimación bastante acertada comparándola con la banda es una fuerza superior a Usopp, Nami y Brook, debido a que tiene condiciones físicas superiores a un humano normal, con un estilo de golpes cuerpo a cuerpo con ayuda de una arma, una velocidad y agilidad alta, además de poder controlar un elemento como el electro. Justamente estas tres características comparte con Brook estilo rápido y ágil con una arma espada y controlar el elemento hielo. La diferencia es que Kiarot tiene el estado Sulong de forma situacional, y la fruta de Brook no es muy eficiente en batalla más allá de su superioridad natural frente a los Hounís de Big Mom. En resumen, es lo suficientemente fuerte para no romper la escala de poder en la banda. Para sustentar esta estimación tenemos varios momentos donde demostró su fuerza, su enfrentamiento con Randall, donde demuestra velocidad y reacción, la pelea interrumpe porque tiene que seguir a Luffy. Su enfrentamiento en conjunto con Chopper contra Broly. Demuestra ingenio y colaboración. Su enfrentamiento con Daifuku en estado Sulong. En este estado, esquiva fácilmente al genio, probablemente podría haberlo derrotado pero era más importante en ese momento destruir la formación de la flota para abrir un espacio. Su enfrentamiento conjunto a Wanda frente a Perospero, el que más implicaciones tiene en su odio al personaje. Kiarot tuvo muy poco protagonismo en Onigashima y no lo niego. Pero hizo una cosa, solo una cosa que cambió el curso de la guerra, salvar a Marco de la emboscada de Big Mom y Perospero. Luego Marco, llevó a Zoro al tejado, contuvo a Queen y King y ayudó a retener el avance de los ovnis de hielo. Con respecto a la pelea en sí, hay que tener en cuenta que Perospero es un pirata experimentado con 700 millones de recompensa, si comparamos con Who is Who, que tiene 546 millones y es el Toubi Roppo más fuerte, es decir, que Kiarot se enfrentó a un enemigo más poderoso del que se enfrentó Jinbe, y por lo que se vio en el anime episodio 1020, Wanda no ayudó en nada en esta pelea, fue prácticamente un 1 versus 1. Entonces si Kiarot hubiera ganado Oda nos estaría diciendo indirectamente que Kiarot es más fuerte que Jinbe, ya que Perospero es más fuerte que Who is Who y eso es imposible, porque Jinbe acaba de llegar. Solo Zoro y Sanji deben rivalizar con él y eso se demuestra en el capítulo 1055 en la escena final y en las recompensas que recibe en el capítulo 1058. Al perder Kiarot se mantiene la escala de poder dentro de la banda. Además, por el tratamiento que Oda le da a Inuarashi y Nekomausi, mostrándolos como iguales en fuerza, justamente ambos derrotaron a Jack y Perospero al mismo tiempo y de forma muy similar en el capítulo 1026, confirmando que Perospero es un personaje con una fuerza equivalente a un tercer comandante de Yonkou. Por todo lo expuesto no creo que la fuerza de Kiarot sea un problema. Relación con la banda. En general, conoce y se relaciona con todos en la banda desde Zou, pero con el grupo de Whole Cake su vínculo es mayor. Luffy no tuvo problema en aceptarla dentro del barco. Siempre la llama por su nombre, se preocupa por ella por el incidente de Pedro y su enfrentamiento con Katakuri, de hecho la pelea de Luffy versus Katakuri empieza porque Luffy defiende a Kiarot del comandante. Nami y Chopper tienen una relación de hermanos y han peleado juntos en varias ocasiones. Jinbe, gracias a su discurso después de la muerte de Pedro pudo reponerse momentáneamente para seguir con el escape. Además de estar en el momento de la reunión. Sanji, de forma sorpresiva Sanji no es un simple acosador con Kiarot algo positivo ya que Kiarot tiene 15 años, además tuvieron un momento de reflexión por la muerte de Pedro. Brook la salvó de la fatiga de la forma Sulong cuando Kiarot estaba derrotando a la flota de Daifuku. Además, durante todo este tiempo desde Zou hasta Wano, Kiarot participa de los chistes y encaja perfectamente en esa dinámica de la tripulación. Presagios y paralelismos. La siguiente sección son todos esos datos que pueden interpretarse como presagios, porque ustedes saben cómo es Oda, siempre lo tuvo planeado. Estos datos pueden ser de Kiarot o del puesto de vigía, también hay información importante que nos servirá para hacer paralelismos con personajes y situaciones. Pistas en portadas y otros medios oficiales. Primero veremos pistas en portadas, portadas a color o color spread, portadas de volúmenes y SBS, 1 capítulo 11. En la portada aparece un leopardo corriendo con Luffy, dando una sensación de volar, como Kiarot en varias ocasiones. 2 capítulo 22. En la portada aparecen Luffy y 3 conejos haciendo machi. 3 capítulo 28, titulado Luna Nueva. En la portada a color aparecen varias verduras, entre ellas una zanahoria. 4 volumen 8, las notas del autor es lo siguiente, aquí va una pequeña historia. Se dice que hace tiempo los conejos volaban por el cielo. La prueba es que los japoneses usamos el mismo contador para los pájaros que para los conejos. Los conejos volaban libremente por el cielo ondeando sus orejas. Vaya historia oculta. 5 capítulo 175, aparecen Luffy y Nami junto a un jaguar con un sombrero de conejo, esto hace referencia a Pedro y Kiarot. 6 capítulo 446, aparece la banda con vestimenta vikinga y Luffy aparece con unos binoculares similar al que usa Kiarot en el puesto de vigía. 7 capítulo 537, aparece toda la banda arriba de un elefante que tiene pintado el número 18. 8 volumen 58, las notas del autor es lo siguiente, no se trata de que la gente decida las cosas por ti sin ningún consentimiento. Desde el mismo día en que naciste, eres automáticamente categorizado como el año del conejo. Capricornio la cabra. Tienes que estar bromeando. No quiero ser un maldito animal débil como ese. Dicho eso, vamos a cambiar esto. Año del conejo come hombres, la cabra demoníaca Capricornio, quien se traga anacondas enteras, aterrador. Suena poderoso. El volumen 58 comienza ahora. Esto hace referencia a que Ichiro Oda nació en Kumamoto, el 1 de enero de 1975, el año del conejo según el zodiaco chino. 9 capítulo 618, aparece una coneja haciendo dibujos. Esto hace referencia a cuando Kiarot dibujó los retratos de la banda.
10 SBS 74 página 126. Muestra el horario de sueño de los tripulantes donde se tienen que turnan para que siempre hayan dos despiertos haciendo vigilancia. SBS dice así, y así, incluso en los momentos en donde tengan que navegar los mares por la noche, habrá dos personas despiertas en todo momento para echar un ojo a proa y popa del barco. Por eso cada miembro se alterna cada 2 horas para permanecer en la cofa de vigía. No es raro que esta gente no duerma demasiado. 11 capítulo 779, aparece la banda comiendo junto a 3 conejos. 12 capítulo 821, aparecen algunos miembros de la banda junto a Kiarrot y los vainas rojas que conocíamos hasta el momento. 13 capítulo 863, aparecen muchos personajes en el collage. Jinbe y Kiarrot aparecen en el sector cercano a Sanji. 14 capítulo 872, aparece toda la banda vistiendo unos trajes de Germá 66, cada uno con su color representativo. Estos coinciden con los colores dados en el SBS 40 y SBS 50. Los colores son Luffy, rojo; Zoro, verde; Nami, naranja; Usopp, amarillo; Sanji, azul; Chopper, rosado; Robin, morado; Franky, celeste; Brook, blanco y negro; Jinbe, ocre. Si bien se dice que Brook tiene 2 colores representativos, en la portada a color Brook se le ve de color gris, es decir, la mezcla de ambos colores. Con Kiarrot puede suceder algo similar a Franky y Sanji, ya que sus colores son similares, azul y celeste. En este caso, Brook tendría el negro y Kiarrot el blanco. 15, volumen 81, 82, 85 y 88. Kiarrot aparece en la portada del volumen. La más importante es el 88, ya que tiene su temática. El título es León, al igual que el capítulo 888 donde se muestra por primera vez la forma Zulong de los Minks. 16, capítulo 890, aparecen varios personajes que representan los animales del zodiaco chino. 17, capítulo 900, aparecen la banda compartiendo a muchos Minks. Pistas sobre Kiarrot en el manga. Ahora veremos todas las pistas que encontré sobre Kiarrot en capítulos del manga ignorando las portadas y todo lo que ya vimos. Empezaremos por orden cronológico hasta su aparición. 1 capítulo 130 y 131, Zoro hace vigía y encuentra a unos de los subordinados de W. Paul sobre el mar. 2. Capítulo 132, durante la noche Sanji tiene que hacer de vigía, con una luna llena. Al día siguiente llegan a Dram y Sanji divisa la isla usando unos binoculares. 3 capítulo 134, aparecen unos conejos gigantes que pelean usando sus garras. 4 capítulo 222, Usopp hace de vigía mientras se dirigen a Haya. 5 capítulo 304, Robin hace de vigía, mientras se dirigen a Lonrin Lonland. Usopp y Luffy hacen énfasis en que un guardia debería avisar la isla con entusiasmo. 6 capítulo 322, Nami hace de vigía, mientras la tripulación rema para perseguir a Yekesune. Luego que llegan al faro, se presenta a Koukouro, Chaimi y Gombe. Asterisco: a partir de ahora este trío es una referencia constante a Jinbe y Kiarrot. Las similitudes son claras, un Gyojin grande y experimentado junto a una niña y su conejo, que son alegres y risueños. 7 capítulo 323, Zoro hace de vigía, mientras se dirigen a Water 7. 8 capítulo 366, la vieja Koukouro es la conductora del tren. Jinbe y Gombe se infiltran en el Rocketman sin que nadie se dé cuenta. Esto hace referencia a Jinbe siendo un timonel y a Kiarrot infiltrándose en el Sunny al salir de Zou. 9 capítulo 430, en la muerte de Merry, los únicos aliados, es decir, que no eran de la banda, son Koukouro, Jinbe y Gombe, que podrían representar a Jinbe y Kiarrot. En la cama que falta es Brook, que es representado por el Merry debido a sus temáticas similares de la muerte y el alma. 10 capítulo 652, todo este capítulo es un presagio del arco de Whole Cake y la aparición de Kiarrot. En la portada aparecen Jinbe y Gombe. El capítulo empieza con Jinbe y Neptuno discutiendo sobre cortar las conexiones con Big Mom. Luego el ministro de la derecha llega alertando a Neptuno que hay una bomba dentro del Tamatebaco que explotará en cuando sea abierta. Después aparece Pecoms, que derrota a Keredu, es presentado por segunda vez junto a su recompensa, pero no se menciona que es Mink. El título del capítulo es Presentimiento de un sombrío panorama o Premoniciones siniestras. 11 capítulo 687, Tashigi y Monet tienen una batalla. Esta última hace un ataque llamado Yuki Rabbit, donde lanza conejos blancos de nieve. 12 capítulo 699, Usopp y Chopper están haciendo guardia durante la noche por si aparece Daffy. Franky usa unos binoculares para ver el horizonte, mientras los otros de la banda duermen. 13 capítulo 700, mientras la banda va hacia Dressrosa aparecen olas con forma de conejos blancos en el capítulo 802, cuando la banda se dirige a Zou, un pirata de Bartolomeo hace de vigía, dice que la isla se mueve. 15 capítulo 804, Luffy llega a Zou y se sube a un lugar alto para tener una mejor vista. Usopp usa sus lentes para observar mejor. Después aparece Kiarrot atacando a Zoro. 16 capítulo 806, Usopp usa sus lentes para encontrar a Luffy desde un punto alto. 17, la última pista es en el pasado de Oden. Capítulo 965, Buggy hace de vigía y avisa a Roger que Barba Blanca llegó a la isla. La conclusión sobre los presagios en el manga y otros medios oficiales es que hay una cantidad anormal de referencias a conejos, binoculares o el puesto de vigía como tal. Todo esto nos indica que Kiarrot estaba planeada desde hace mucho tiempo antes de que apareciera. Kiarrot y Jinbe. Al igual que los arcos de East Blue y el Paraíso, los personajes que se unirán en el Nuevo Mundo tienen similitudes entre sí. Por ejemplo, en el Mar del Este, desde Zoro a Sanji, son todos humanos, sin ser usuarios de fruta. Con los de la Gran Línea, desde Chopper hasta Brook, son usuarios de fruta y humanos raros.
Por esto, Jinbe y Kiarrot deben tener similitudes, sí que las tienen. De hecho, la construcción de ambos está dirigida para que sean el complemento del otro. 1. Sus islas tienen relación con el reino antiguo, ya que tienen o tuvieron un Road Poneglyph 2. Sus razas son seres humanoides con rasgos animales, marinos para los Gyojines y mamíferos terrestres para los Minks. 3. Sus mentores fueron los creadores de piratas reconocidos en búsqueda de un cambio en el mundo. Fischer Tiger fundó los Piratas del Sol, que liberaba esclavos, y Pedro, que fundó los Piratas Nax, que significa noche, que buscaban poneglyphs. 4. Relacionado a lo anterior. Temáticamente sus razas se relacionan con la luna y el sol. Los Gyojines queriendo ver el sol de la superficie y los Minks obteniendo su transformación Sulong con la luna. 5. Cada raza controla un elemento natural. Los Gyojines controlan el agua a través del Gyojin Karate y los Minks controlan la electricidad mediante el electro. 6. Sus caracterizaciones contrastan y se complementan, siendo Jinbe el más viejo y con más experiencia pirata en la tripulación, sin contar a Brook, que murió a los 38 y pasó 50 años en el Triángulo Florian, que fueron años perdidos, y Kiarrot, que es la más joven de la tripulación con 15 años, haciendo en contraste entre alguien serio, experimentado y maduro con alguien ingenuo, infantil y divertido. 7. Si revisamos las sagas del Nuevo Mundo. Las únicas islas que fueron auténticas aventuras, o sea, que no estaban dentro del plan de Lab de derrotar a Kaido, fueron precisamente Isla Gyojin y Whole Cake, ya que en Punkasar conocieron a Kinemon, Momonosuke y Lab. A partir de ese momento se inició el plan para derrotar a Kaido, por lo que Dressrosa y Wano eran paradas planificadas y obligatorias, a diferencia de Isla Gyojin y Whole Cake, donde no se tenía un plan antes de entrar en la isla, y el factor común en ambas es que hubo un nuevo compañero en la aventura, Jinbe y Kiarrot. 8. La última pista de la lista. Cuando Kiarrot se transforma en Sulong y el único que conoce sobre eso es Jinbe. Como conclusión se puede decir que las similitudes son fácilmente visibles y que juntos pueden generar una dinámica muy similar a la Koukoro, Chinbi y Gombe, un Gyojin viejo y una coneja pequeña. Kiarrot y Oden. Aunque les parezca raro, hay algunos paralelismos entre Oden y Kiarrot. Si Oden y Kiarrot, aunque no son muchos, pero tienen todo el sentido del mundo, debido a sus países de origen. 1. Ambos escaparon de su país en el primer barco amistoso que vieron, precisamente porque ambos países están cerrados al mundo. Cada uno con su estilo, Kiarrot siendo una polizona en el barco de Luffy y Oden haciendo una prueba de fuerza con Barba Blanca. 2. Relacionado a lo anterior, sus principales motivaciones para salir del país es vivir una gran aventura, conocer el mundo, conocer las maravillas del mar y cosas extrañas. En resumen, es vivir cualquier experiencia llamativa fuera del país aislado. 3. Perdieron una pelea importante por un evento externo a los dos luchadores. La vieja Sigurasi interrumpió a Oden en un momento clave de la pelea haciéndose pasar por su hijo Momonosuke con la ayuda de su fruta. Con respecto a Kiarrot, durante la pelea en el tejado, Big Mom y Kaido producen nubes de tormentas que tapan la luz de la luna. Pero Spero reconoce que tuvo suerte con el clima para bloquear el Sulong. Esto se vuelve a mostrar en la batalla de Inuarashi y Nekomamuchi, donde se pueden transformar en Sulong gracias al choque de Yaki del Conquistador entre Luffy y Kaido, que terminan por partir el cielo y dejar que la luz de la luna sea visible. 4. A ambos se les dio un puesto de gobernante y demostraron que querían rechazarlo. Pero hay una diferencia. El puesto de Shogun es heredado como los reyes de las monarquías y el puesto de duque es elegido, escogiendo al mejor para el puesto. Por derecho propio el puesto de Shogun es para Oden, en cambio para el puesto de duque hay muchos mejores candidatos que Kiarrot. Hay al menos 6, los 3 mosqueteros de Inuarashi, Sicilian, Giovanni y Cancelot, los 2 mejores guardianes de Nekomamuchi, Black Kirari, y la misma Wanda. Los paralelismos terminan aquí ya que la decisión final de Kiarrot no fue expuesta en el capítulo 1056. Pero de Oden sabemos que decidió continuar con su viaje. Kiarrot también debería decidir seguir con su viaje y continuar con su aventura. Kiarrot y el BAF. Hay algunos datos que podrían relacionar a Kiarrot con la isla de los gigantes. 1. En la portada del capítulo 446, aparece en la banda con vestimenta vikinga que está relacionada a la cultura de los gigantes del BAF y Luffy aparece con unos binoculares similar al que usa Kiarrot en el puesto de vigía. 2. Durante el pasado de Big Mom se ven muchas torres de vigilancia, esto nos indica que hay gente especializada en vigilar. Esto puede ser posible a que la isla está constantemente en guerra según lo explicado por Frankie en Water 7, además el país se llama Border. 3. En el capítulo 612, Neptuno explica las propiedades que tiene el árbol Eva y su relación con el sol, dado que puede reflejar la luz del sol de la superficie. Usopp se pregunta si esto tiene relación con el árbol Adam. Se sabe que ese árbol es del BAF y es posible que sea lo contrario al árbol Eva, es decir, el árbol Adam tenga propiedades lunares como reflejar la luz de la luna, lo que se relaciona a Kiarrot. Otros Mink piratas. Estos datos son curiosos pero también aportan. Los Minks han sido presentados a medida que avanza la historia, de vez en cuando aparecen y no fue hasta Zou que vimos su presentación oficial. La similitud de los Minks que hemos visto fuera de Zou son piratas de tripulaciones que son reconocidos en algún grupo importante, algunos de ellos son presentados en Sabaody, 1 como Beppo que es parte de una tripulación del Supernova Lab. 2. También lo es Faust el Mink gato negro de la tripulación de Hawkins. 3. Luego vemos a Pecoms de la tripulación de Big Mom. 4. Inuarashi y Nekomamuchi fueron tripulantes de Barba Blanca y de Roger, pero su lealtad es a Oden como uno de los 9 vainas rojas. 5. El último en aparecer es Lindbergh, comandante del ejército del sur del ejército revolucionario. Esto es un patrón que no repite en todas las tripulaciones piratas ni otras organizaciones, pero nos pueden indicar que Luffy también tendrá una Mink en su tripulación. Recta final, del 1056 al 1059.
1056, Reina de Zou. Una vez acabada la guerra de Onigashima, el capítulo 1056 llega para encender las alarmas, y Inuarashi y Nekomamuchi quieren que Kiarot sea la reina de Zou. Hay algunas cosas que mencionar con respecto a esto. 1. Ella se mostró evidentemente en desacuerdo con Inuarashi y Nikou. 2. El sueño de Kiarot nunca fue gobernar Zou. El hecho de que se escapara de Zou con los sombreros de paja refuerza la idea de que lo que más desea es salir a tener aventuras, no quedarse en Zou. 3. La voluntad de Pedro que mencionan los gobernantes no es ser el rey de Zou, era ayudar al rey de los piratas en su viaje, y no pudo con Roger, pero Pedro estaba convencido de que esa persona que la tribu Mink estaba esperando es Luffy. Por extensión, la voluntad de Pedro es acompañar a Luffy en su viaje. 4. No hay una respuesta final de Kiarot. 1057, Yametou se queda. Al finalizar el 1056, Yametou dice, es hora de vivir como Kozuki Oden. Una frase que para muchos confirmaba su unión pero seguía siendo ambigua. Para los que seguían la teoría de que Yametou se quedaría en Wano, esto era la pista final. Y entonces sucedió en el 1057, Yametou se queda. No mencionaré todas las razones por las que realmente creía que Yametou se quedaría en Wano, solo diré que había lo suficiente como para dudar de su unión. Entonces, si Yametou no fue planificada para entrar, ¿para qué fue creada? Yametou hizo muchas cosas, pero las principales son las siguientes. 1. Rescatar el diario de Oden y entregárselo a Momo. 2. Proteger a Momo mientras Luffy luchaba con Kaido la primera vez. 3. Reemplazó a Luffy en la pelea contra Kaido cuando fue derrotado. 4. Cuando volvió Luffy, nuevamente fue a cuidar a Momo. 5. Una vez terminada la guerra, fue a defender Wano de Green Bull. Es decir, que la mayoría de sus aportes vienen de su fuerza para proteger y luchar, más que un aporte de habilidad. Así fue preparando el camino Oda para que Yametou sea la nueva deidad protectora de Wano. Entonces, si Yametou se queda en Wano a protegerlo, ¿qué sentido tiene los diálogos de que se uniría? Debido a que ya sabemos el resultado de esto, lo único lógico es que Oda quiso hacer una distracción o algo parecido, ya que incluso si Yametou se une más adelante no hay tiempo para eso. Estamos en la saga final. Si de verdad la hubiera querido en la banda, la hubiera unido en este momento. Antes que la banda dejara Wano, se despidieron de la mayoría de personajes secundarios importantes. 1. Tama en el 1056. 2. Yametou, Momo y Kinemon en el 1057. 3. Lab también en el 1057. ¿Acaso es posible que un personaje como Kiarot, que viene acompañándonos desde el capítulo 804, no tenga una despedida en el caso de que no se una? Es imposible que no haya un momento así. De hecho, siempre, en todos los arcos que han tenido aliados ha ocurrido una despedida. Revisemos. 1. Capítulo 7. Se despiden de Koby y los marinos de Shells Town. 2. Capítulo 21. Se despiden del alcalde Budel de Orange Town. 3. Capítulo 41. Se despiden de Kaye y Merry en Villa Sire. 4. Capítulo 68. Se despiden de los cocineros del Baratie. 5. Capítulo 95. Se despiden de Honey, Yosaku, Belmir, Genso y los aldeanos de Kokoyashi. 6. En Whiskey Peak no tienen a ningún aliado que dejar en la isla. 7. Capítulo 129. Se despiden de Douri y Brogy además de derrotar al pez que se comió al barco. 8. Capítulo 153. Kurea le prepara los cerezos para la despedida de Chopper. 9. Capítulo 216. Se despiden de Vivi, sin duda una de las mejores despedidas. 10. Capítulo 236. La Alianza Saruyama hacen los preparativos para que la banda llegue a la Isla del Cielo. 11. Capítulo 299. Luffy toca la campana dorada y la Alianza Saruyama en Haya la escucha. 12. Capítulo 302. Se despiden de Kounis y Pagaya. 13. Capítulo 319. Se despiden Tonjit y su caballo Cell. 14. Capítulo 339. Se despiden de Koukouro, Chinmi, Gombe, Iceberg, la Funaki Family, Koubi, el Meppo y Ga. 15. Capítulo 490. Se despiden de Lola y sus subordinados. 16. En Sabaody no hubo despedidas por el incidente de Kume. 17. Capítulo 523. Luffy se despide de las piratas Cuyes. 18. Capítulo 548. Los prisioneros de Impel Down se despiden de Bon Cla. 19. Capítulo 601. Luffy se despide de Rally. 20. Capítulo 602. Luffy se despide de Hancock. 21. Capítulo 653. La banda se despide de Jinbe, Kami, los príncipes, Neptuno y Shirehoushi. 22. Capítulo 697. La banda se despide de los niños del laboratorio y los marines del G5. 23. Capítulo 801. Se forma la gran flota y Luffy se despide de ellos. 24. Capítulo 822. El equipo de rescate de Sanji se despide de los Minks. Curiosamente, Kiarot no está. 25. Capítulo 901. La banda se despide momentáneamente de Jinbe. 26. Y volvemos al capítulo 1056 y 1057. Es correcto decir que Kiarot se merece tener una despedida, debería tenerla porque viendo lo expuesto es imposible que no se despidan de ella, por lo que hay dos opciones, o se une a la tripulación o hay un flashback con su despedida junto a los Minks ya que ellos tampoco tuvieron su despedida. 1058, solo son 10. A primera vista en el Sunny se ven solo los 10 tripulantes que conocemos, desde Luffy hasta Jinbe, pero hay algunas pistas curiosas dentro del capítulo, además del hecho de que Kiarot no tuvo su despedida. 1. Lo primero que vemos son 14 carteles de recompensas. 10 para Luffy y la banda, 3 para Crosswild y hay una que sobra. 2. Usopp y Chopper se esconden detrás de un barril. 3. Se rompió parte del mástil, donde en la parte superior está la sala de vigilancia. 4.
Cuando el narrador habla, dice 9 comandantes, luego presenta a Chopper como una mascota y con una recompensa de 1000 beres. No es por desprestigiar a Chopper, pero sinceramente creo que un comandante de Yonko al menos debe tener una recompensa de mínimo 100 millones. Los oficiales de un Yonko generalmente rondan los 300 millones. Lo que quiero decir es que para la vista pública, un comandante de Yonko no puede tener una recompensa tan baja y el hecho que lo presentan como mascota refuerza la idea de que no es visto como una amenaza. 5. Se mostró a la tripulación pero no se dio el clásico brindis que se merece Jinbe. Y que quedó pospuesto desde el capítulo 977. Existe la posibilidad de que se haya hecho fuera de pantalla en el festival, pero sinceramente no creo que Oda haga algo así. 1059. Descartamos más candidatos. Empezamos el 1059 con Marco teniendo una despedida con Luffy y se suma a los personajes secundarios que tienen sus despedidas, aunque fue en un flashback. La despedida de Yamato ya había sucedido pero le da más contexto y nos confirma lo que se supuso en el 1057 y anteriores capítulos, será la guardiana de la isla. Pasamos a Hancock que en una batalla múltiple demuestra su fuerza derrotando fácilmente a 2 comandantes de un Yonko. Este dato nos puede confirmar que Hancock no debería unirse a la tripulación si consideramos el futuro enfrentamiento entre los piratas de Barba Negra y los Sombrero de Paja. Si Hancock se une, rompería toda la lógica del enfrentamiento al vencer fácilmente a la mayoría del bando enemigo, por lo que según yo estaría descartada, al igual que Marco y Yamato. Dejando solo posible la unión de Kiarrot, Vivi o ambas, ya que Vivi está desaparecida y no hay más información. Obviamente también descartamos a Von Claw que está en Impel Down y cualquier personaje nuevo. Opinión final. Me parece muy extraño cómo los actuales gobernantes de forma irresponsable le encomiendan la tarea de proteger el país a una niña de 15 años, cuando evidentemente hay mejores candidatos para el cargo. Esto se siente tan fuera de lugar, tan anti-One Piece que es ridículo. Constantemente One Piece ha mostrado personajes siguiendo sus aspiraciones, sus sueños, sus metas. El vivir o morir es irrelevante si se hace por sus ambiciones, esto lo dice Oda en el SBS 4, pero en el manga como tal lo muestra en 2 ocasiones claves. Capítulo 100 cuando la banda sale Loguetón y se dirige a la Gran Línea, todos dicen los sueños por los que quieren luchar, y en el 653, cuando salen de la isla Gyojin y van al Nuevo Mundo, nuevamente todos dicen los sueños que quieren alcanzar. Otro punto a considerar es que cuando vemos a gobernantes cumplir con estos cargos, lo hacen porque precisamente ese eran sus deseos. Personajes como Vivi y Momo son los ejemplos perfectos. Y Kiarrot nunca ha mostrado aspiraciones de ser duquesa, ni tampoco Pedro. El amanecer del mundo es mucho más importante. No diré que si esto termina así es un gran error o algo así, pero sí diré que es una contradicción con los mensajes de la obra. One Piece exhala libertad y la búsqueda de tus sueños, es la columna vertebral de la historia que se basa en un muchacho en búsqueda de ser el rey. Lo último que diré es que si Kiarrot no se vuelve Nakama fue simplemente porque Oda quiso desaprovechar todo el tiempo invertido en desarrollar a un personaje que tiene mucho potencial, que es querido por los lectores, y como ya vieron tiene mucho contenido. Se despide, el Nomo.